Amigos, aquí estamos otra vez. Hoy estrenamos la segunda temporada de Los Imposibles con 20 nuevas voces, 20 nuevos personajes, 20 maneras distintas de triunfar en el mundo, narrar sus historias y confesar su costal de secretos. Nuevamente les traeremos un variado y contundente catálogo de oficios y pasiones. Les garantizo que el material que traemos para esta segunda temporada es altamente inflamable por polémico y por cautivante. Y así como la vez pasada viajamos a Bogotá y Miami, esta vez fuimos a las entrañas de Buenos Aires para buscar personajes imposibles de ignorar. Creo que vamos a disfrutar mucho juntos el viaje que hoy comienza. Espero que así sea. Hoy tendremos el gran privilegio de tener como invitado al caballero de la salsa, Gilberto Santa Rosa. Capturado en medio de su gira por Venezuela, nos concedió esta hora de conversación desprovisto de cualquier formalidad y bien relajado. Nos habló de todos los rincones de su vida con una honestidad y confianza que estoy seguro disfrutarán. Sin más palabras, entonces, permítanme darles la bienvenida a la segunda temporada de Los Imposibles por Onda, la superestación. Imposible no bailarlo. Gilberto Santa Rosa, el caballero de la salsa. ¿Cuántas veces te has muerto de amor, Gilberto? De amor, todas las noches cada vez que canto. Sí, ya veo. Primer acto. Hotel Gran Meliá, Caracas, Venezuela. 8:30 p. Retrato de un imposible. Hay un impecable cóctel que tiene felizmente intoxicados a todos los militantes de la música latina desde hace ya unos cuantos años. El cóctel en cuestión se expende en barrios, bares, hoteles de mala y buena muerte, quintas de lujo, estadios olímpicos, emisoras de radio y canales de televisión, solo por ser breves en el inventario. El célebre cóctel tiene un poco de la elegancia de Tito Rodríguez, la maestría del sonero mayor Ismael Rivera y el romanticismo atávico de Cheo Feliciano. A eso, agréguesele la verdadera clave de su éxito, una dosis inmensa de talento, personalidad, clase y eso que llaman un chorro de voz, y finalmente obtendremos un resultado inevitable, un resultado que todos conocen como el caballero de la salsa. Se trata de Gilberto Santa Rosa, quien es, sin margen para la duda, el mayor ícono de la salsa en el siglo XXI. Y es que justo cuando todos firmaron el certificado de defunción de la salsa, vino Gilberto Santa Rosa, se paró en un escenario y decidió llevarle la contraria a todo el mundo. Convirtió la salsa en decreto amoroso, diseminó por todo el continente unas cuantas canciones memorables, colgó un himno inmortal en los oídos de los amantes en pena, hizo que todos volviéramos a pedirle perdón a nuestro mejor amor y se convirtió, como alguien lo dijo ya, en un virus inevitable, en alguien que tarde o temprano llegará a tus tímpanos y se quedará para siempre. Gilberto Santa Rosa, hay que decirlo, canta como si se acabara de enamorar, como si la música fuera un invento reciente, como si no hubiera mañana posible. Escuchar las canciones de Gilberto Santa Rosa es un evento memorable para los oídos, el cerebro y el corazón. Por eso, por esa traza de leyenda e historia que ya postula su nombre, es que hoy hemos decidido entrevistarlo en Los Imposibles. Bienvenido, Gilberto. Muchas gracias, Leonardo, encantado y bueno, encantado de estar contigo aquí y emocionadísimo por esa presentación. Segundo acto. La salsa. Amor a primera vista. Según insinúan tus biógrafos, Gilberto Santa Rosa se supo músico muy temprano en la vida. ¿Tú nos puedes precisar el momento de tu propio descubrimiento, cuando tú sentiste? Pues yo tendría 5 o 6 años. Y más que, bueno, me di cuenta durante esa etapa, pero mi encuentro real fue no con la radio ni con un disco, fue con la televisión. Había una cajita que tenía una gente dentro que yo miraba y decía, wow, y esa gente se llamaba el Gran Combo de Puerto Rico. Milonga para recordarte, milonga sentimental, unos se quedan llorando, yo canto por no llorar. Yo vi aquel grupo y me impactó tanto que dije, wow, yo quiero hacer eso. Y empecé a darme cuenta de la habilidad que tenía para aprenderme esas canciones, para imitar a sus cantantes, a Andy Montañez y a Pellín Rodríguez, a quien admiro, respeto y quiero muchísimo. Ambos, la vida me lo regaló más adelante como amigo. Y a Rafael Itier, a quien quiero como un papá. Y ahí fue que yo dije, caramba, esto como que me está gustando. Y entonces yo, a través de la música que oía mis papás, me daba cuenta que yo me aprendía muy fácil las canciones, imitaba todo lo que cantara. Y para esa época fue que hice contacto directo con la música por primera vez. En la escuela, con un compañero que tocaba la guitarra, y hicimos un dúo
muy simpático, porque éramos dos niños cantando canciones de esas trágicas y dramáticas, de las que se escuchaban en las rocolas en los bares. Ah, ok, esa canción es como para matar los despechos. Exactamente, para cortarse las venas, como decimos nosotros ahí. Ajá, igualito decimos aquí. Y entonces pues nosotros teníamos 5 o 6 años, éramos los más simpáticos, graciositos, así, la gente. Y los maestros nos empezaron a llevar a los programitas de la escuela. Pero teníamos un pequeño problema, que era el repertorio. El repertorio estaba un poco adulto para el público. Pero nada, ahí pasamos. Ese fue mi primer contacto con la música y quizás el presagio de que se iba a hacer mi carrera. ¿Oíste? Caserita, no te vayas a dormir, porque al son que me tocan bailo. Ahora, pero el hecho de que eligieras la salsa como forma musical, ¿tú sientes que fue la salsa que te eligió a ti o por qué no otro género? Porque yo viví, cuando yo me criaba en los años 60, mi universo musical tropical era el Gran Combo en un 80% y el otro 20% lo llenaban algunos artistas que pasaban por Puerto Rico, en aquel tiempo una plaza muy musical. Entonces yo veía ahí a Tito Rodríguez, veía a Tito Puente, y veía a Machito, y veía a la Orquesta Panamericana, y veía una serie de orquestas a Miguelito Valdés, que me impactó mucho. Entonces yo decía, wow, esto me está llamando la atención más que los boleritos que canto en la escuela. Y se me hacía muy fácil, yo me sentía muy cómodo. Ya terminando la escuela elemental, primaria para ustedes, ya el boom de lo que era salsa pues estaba prácticamente en su apogeo. Yo recuerdo en una ocasión que mis padres tenían la costumbre los domingos de dar una vuelta sin rumbo, que salíamos a la deriva y bueno, hacíamos lo que hacen todas las familias, y la plaza y el helado y la cosa, y entonces de vuelta mi papá acostumbraba a meterse a un cine a dormir, pues mi papá se duerme donde quiera, el Poliedro, aquí, donde quiera. Y recuerdo que fuimos a ver la película Our Latin Thing, Nuestra Cosa Latina, que fue la primera película de Las Estrellas de Fania. Así es. Y ahí sí que yo dije, wow, esto. Y entre esa música, la música ya estaba entrando con fuerza, y ya mi universo musical había cambiado bastante, pues tenía 2 o 3 amigos que tenían la misma inquietud y tocaban su percusión y sus cosas. Entonces ya empezamos a intercambiar discos, y hasta que hicimos un grupo de aficionados a la edad de 11 años, en la calle donde yo vivía. Pero hubo alguien que de alguna manera te conectara con los grandes circuitos de la música, es decir, hubo alguien que descubriera a Gilberto Santa Rosa. Sí, cómo no, más adelante, a los 14 años. Uh-huh. Dentro de ese grupo, pues obviamente nosotros éramos muchachitos y teníamos muchísimas inquietudes, y fuimos agrupándonos los que estábamos tomando la música más en serio. Y en uno de esos cambios y vueltas, pues llegó a tocar con nosotros el hijo de un gran trompetista puertorriqueño que se llamó Mario Ortiz. Y don Mario Ortiz, a quien yo considero mi papá en esto de la música, fue el que me dio esa primera oportunidad. Él trabajaba en una orquesta de planta de un hotel, después de haber tenido una orquesta muy buena en los años 60. Pues decidió irse buscando la seguridad económica, pues fue a tocar en uno de los hoteles más importantes en Puerto Rico. Entonces era músico de planta, que trabajaban prácticamente todos los días menos el lunes. Y para los fines de semana él llevaba a su hijo a la fiesta que tocábamos, y entonces un rotundo fracaso. Pero para mí fue un gran éxito, porque esa fue mi puerta al mundo profesional, directa. Yo venía de la mano de Mario. Ajá. Y Mario era un músico muy respetado, muy querido allí. Entonces, aparentemente, pues, parece que me puso el sello de que este muchachito es bueno, porque lo digo yo. Y eso fue lo que pasó. Ahí el mundo profesional me abrió la puerta. Pero además para ti el éxito significaba era sentirte por fin grabado ya, ¿no? No, y además de que mi mamá nos quitaba la cinta aquella de... Los cassettes. Los otros, los de... Los que eran como los reels, pues. Los 8-track. Ajá. Los de 8 pistas. Ajá, exactamente. Y aquello daba vueltas y vueltas y vueltas hasta que tú no lo quitaras, no se paraba nunca. Sí, y mi mamá pues me tenía pegado en mi casa. ¿no? Yo recuerdo ahora con cariño, porque yo empecé a ir a esta serie de estudios a ver la otra cara de lo que yo había visto por televisión y de lo que me habían contado. De momento me encuentro con estos estudios feísimos y estos salones de ensayo que se estaban cayendo, pero eran para mí terriblemente bello, porque yo estaba disfrutándome de una parte que yo no conocía, y créeme que fue una experiencia gratísima, y ahí fue que yo empecé a conocer a muchos profesionales, y esa fue la puerta para mí. Por eso es que yo quiero y respeto tanto a Mario, y cuando murió sentí que se murió uno de mis familiares más cercanos. Tercer acto, romántico, discreto y salsero. Dicen que no debo ilusionarme,
¿Por qué te dicen el caballero de la salsa? No, lo que pasa es que yo me lancé en el año 86. Ajá. Como usted bien dijo en la presentación. La presentación, contra todos los pronósticos. Y entonces para esa época pues hubo una serie de cantantes contemporáneos que decidimos irnos de las orquestas a probar suerte. Ninguno lo planeó, nunca hubo una reunión de cantantes. Uno de los primeros en Puerto Rico que salió fue Frankie Ruiz, entonces llegó la Eddie Santiago, que se quedó con todo, Tito Nieves, Tony Vega, José Alberto, el Canario, una serie más adelante, Luis Enrique, un poco después de mí. Entonces hicimos un grupo sin querer y logramos hacer un movimiento. Y había un locutor en Puerto Rico, se llamaba Rolando Sánchez, tenía un programa muy exitoso, muy popular, entre 5 y 7 de la noche. Se llamaba En Tiempo de Salsa. Entonces era el programa que estaba en todos los radios de los carros, ¿no? Y él, cada vez que iba a presentar uno de nosotros, pues le decía, para aquel tiempo la salsa erótica estaba muy fuerte. Entonces yo nunca me quise meter en eso de lleno. Siempre fue las canciones mías, como me decía un productor en una ocasión, es que esas canciones tuyas son muy blancas. Son muy blancas. Muy blancas. Vamos a ver qué pasa con ellas. ¿Qué quería significar él con eso? Que no tenía ningún contenido erótico. Ajá. Entonces me decía, no, tú no puedes hacer esas canciones, lo que está pegado ahora es lo otro. Y yo siempre he sido un tipo bien conservador y bien tradicional, pero a mi forma muy revolucionario también, porque yo siempre me gusta ir un poco en contra de la corriente. Cuando me dicen que no, pues por ahí es que, porque eso es ser terco, eso es otra cosa. Exacto. Entonces ahí empecé a hacer música la que yo pensaba que estaba correcta para mí, música de corte romántico, que yo le podía dar el tratamiento de más o menos de por dónde iba el movimiento de la salsa, pero cantando cosas interesantes, que yo podría también destacarme como inspirador. Y así lo hice. Y entonces él empezó a llamarme en su programa El Caballero de la Salsa, porque las canciones eran muy caballerosas, trataban a la mujer con mucho respeto. Ajá. Y a mí me empezó a gustar el título, la verdad que es un título que me encanta y puedo defender. Claro, un título con mucha clase. Y ahí fue, y esa fue la idea de él, y a él le debo el título de Caballero de la Salsa. Ahora te pregunto, de alguna manera después que tú adquieres ese título, porque un título así entraña además una responsabilidad, pues de parecerse al título, ¿no? Sí, cómo no. Eso no implica después un poco el tener que ser políticamente correcto incluso cuando no quieres serlo. Pues mira, de alguna manera sí, porque no te puedo mentir, pero también es que yo en mi vida he tratado de ser así toda la vida. Cuando no estás contento con algo o te agreden, pues tú te defiendes. Y a veces eso no va necesariamente de acuerdo con un título así, pero realmente yo no he tenido mayores problemas. Siempre diferencias en el negocio como todo. A principio cometí el error de salir a defenderme públicamente de alguna acusación injusta o algo así. Ahora rara vez lo hago y rara vez es rara vez. Porque ya yo entendí que un amigo mío me dijo, los amigos no necesitan explicaciones, los enemigos no te las van a aceptar. Así que yo decidí llevar una vida pública mucho más discreta, y en ese caso pues no va en controversia con mi manera de ser. Ya en el negocio pues es un poco distinto y he podido hacer un equipo de trabajo que entonces se encarga de esas cosas. Claro. Menos caballerosa a la hora de tener una diferencia de negocio, tú sabes. Pero fuera de eso me siento muy bien. ¿Qué saca de los cabales a Gilberto Santa Rosa en su vida? El abuso de poder, a mí ¿Sí? El abuso de poder. Hay un refrán que tiene un amigo mío que es un poco grosero, pero lo voy a parafrasear. Uh-huh. Entonces él decía que había dos cosas que le molestaban muchísimo, que lo trataran de agarrar de tonto, y esa es la primera. Y la segunda es que él se diera cuenta que lo estaban agarrando de tonto. No es tan elegante el refrán, pero sí, eso me molesta el engaño, me molesta el abuso de poder, y me molesta el que la gente no sea honesta. Claro. Y la traición. Eso me duele y me saca de... En eso yo soy un poco parecido a mi abuelo. Sí. Es 1 y 10. No hay 2, 3, 4, 1 y 10. Es imposible con Leonardo Padrón. Cuarto acto. Jueves 23 de marzo de 1995 en la ciudad de Nueva York. Fecha memorable para mí. Mi primera presentación en el Carnegie Hall. Gilberto, tú parecieras haber tenido una carrera sin sobresaltos, un éxito sereno y sin precipicios, ¿no? ¿Es realmente así? ¿O tú has tenido momentos realmente difíciles en tu carrera? Sí, los hay. Ha habido muchos momentos difíciles. Siempre los gratos han sido más. Y yo, número 1, soy un tipo muy agradecido. Número 2, yo aprendí, entendí. Hay una palabra que yo nunca uso en este tipo de conversación. ¿Qué sacrificio? Cada vez que me dicen, ¿usted cuántos sacrificios? ¿Qué sacrificaste? Pues yo le digo que nada, porque cuando tú quieres hacer las cosas, eso viene en el paquete. O sea, eso es parte de lo que tú tienes que invertir para
bueno, llenar un sueño, ¿no? Claro. Y en ese caso yo te puedo decir que sí, he tenido éxitos, fracasos, me he dado fuertes golpes fuertes, porque también uno tiene una idea y te desilusionas y nada, yo soy del tipo de persona que como no soy de madera, pues yo agarro el golpe, me duele, estoy 3 o 4 días, que tú me ves un poquito y me levanto otra vez y vámonos para allá. Y el mejor combustible para mí siempre ha sido un no, ese es el que me gusta a mí. El no. El no se puede, el no te atrevas. O sea, sabes ejercer el no. El no, que ese es el mejor combustible para mí. Cada vez que me dicen que no, ahí es que yo voy con más fuerza. Ah, exacto. ¿Te gustan los retos? Pues? Me gustan mucho los retos, de verdad que sí. Y tengo una idea y yo soy un tipo muy emprendedor, muy honesto conmigo, pero soy muy terco. Entonces, como yo soy muy terco, pues los tercos vamos siempre para adelante. Y ya veremos qué pasa después. Y sobre todo cuando tengo una idea que no es una idea común ni popular, ordinaria, así. Entonces eso da trabajo y a veces la corriente te quiere arrastrar y a mí no me gusta. Mira, Gilberto, sin mencionar la palabra sacrificio, ¿qué es lo más duro del mundo de la música? Lo más duro para mí, el tener que dejar tu casa y andar por todas partes y estar en ninguna. Esa vida de gitano. Esa vida de gitano es un poquito difícil y un poquito dura. Parece muy glamorosa y muy bonita, pero es bien dura. ¿Te pega la soledad de los hoteles? Sí, sobre todo los sitios nuevos, porque ya aquí venir a Venezuela es venir a casa, pero con todo respeto a los venezolanos. Por favor. Pero es tu casa. Y muchos de los países que yo visito regularmente, pero hay algunos que no, por ejemplo, y esto lo voy a confesar por primera vez, hay un viaje que de hecho lo voy a hacer pronto, que yo me tengo que preparar, que es cuando voy a Europa. A mí a Europa es un viaje muy duro, porque a pesar de que hay muchos latinoamericanos, voy a presentarme allí. Es un sitio tan grande, yo no conozco la gente, no sé para dónde voy. Los viajes son muy largos, o sea, voy a estar 2 semanas. Yo hace tanto tiempo que no hago un viaje de 2 semanas. Ya en el avión yo estoy un poquito, pero es parte del oficio. Eso es lo más duro. Y de un tiempo para acá, ha sido muy duro manejar toda esa parte amarilla de la prensa, de la parte que yo como soy tan privado con mis cosas, pues eso me ha dado mucho trabajo, mucho trabajo manejarlo. Te violenta un poco cuando sientes que además tergiversan las cosas o dimensionan cosas que no. Hay muchas mentiras, tergiversan la verdad. Yo estoy hablando de todo, estoy hablando de los que se dedican a eso. Y eso me ha dado mucho trabajo. Y como te dije antes, como yo no salgo a defenderme, pues hay que manejar eso. Y poco a poco he aprendido, pero sí se me ha hecho muy duro. Quinto acto. Vamos a escuchar 2 sonidos muy especiales que activaron en Gilberto Santa Rosa un extraordinario abanico de reflexiones. Escuchemos pues la banda sonora de Gilberto Santa Rosa. Si me toca hablar de Gilberto, yo como Olga Tañón, la mujer y la artista sería la misma cosa, porque yo pienso que Gilberto Santa Rosa es bastante parecido a mí, pero en un hombre, ¿no? O yo me parezco a él porque él es más viejo que yo. Y es porque yo pienso que nosotros amamos mucho lo que hacemos, pero no deja de ser la esencia de esa persona cuando está tanto en el show en tarima como en vivo, ¿no? Como cuando estás hablando como amigo. De Gilberto pues se puede hablar todo un programa. Entonces, como ya mi programa se hizo, tendrías tú que dejar a Gilberto a un lado para yo hablarte de Gilberto. Porque aparte de todo, como te dije anteriormente, de buen ser humano, es un chistoso natural, es un vacilón, como decimos nosotros. Y es también, él habla de mí que yo soy neurótica, pero yo pienso que él también es bastante neurótico. No sé si es cuestión de viejo, ¿verdad? Pero no creo. Se ve mejor que nunca, Gilberto ahora mismo se ve mejor que nunca. Para mí es el sonero más talentoso que existe. Y si hablamos de Venezuela, también en Venezuela hicimos una mancuerna maravillosa, Gilberto y yo a la hora de cantar juntos. ¿Por qué? Porque nos divertimos mucho, aparte de todo, porque somos amigos y nos divertimos muchísimo. Y gracias por enseñarle a muchos que para ser buenos hay que trabajar como has trabajado tú. Así que nada, un beso y un abrazo y que sigas disfrutando tu maravillosa entrevista, que son las mejores entrevistas, por lo menos la mejor que yo he hecho en mi vida. Así que Dios te bendiga, chao, te quiero. Imagínate tú, la mujer de fuego, Olga Teresa Tañón.
No, imagínate. Eso son los premios que la vida te da. Y eso que ya dice, ¿verdad? Que tú eres neurótico. Lo que pasa es que nosotros, yo lo dije en un programa que le estaban dedicando a ella. Primero que nada, Olga, un beso, y sabe que la admiración es mutua. Y yo siempre he dicho, no porque ella lo haya dicho ahora, tantas cosas bonitas de mí, sino que para mí es la mujer más talentosa que yo he conocido. Es un monstruo de talento y hemos trabajado juntos. Y siempre la química es muy buena, muy buena. Lo que ella no te contó de todo lo que te dijo, que todo es muy cierto, es que cuando ella, acuérdate que Olga tenía una orquesta, Olga empezó siendo una cantante de merengue con una orquesta de merengue. Nosotros trabajamos muchísimo juntos al principio porque la combinación a la gente le encantaba. Y nosotros peleábamos muchísimo porque ella es fuerte. Y yo neurótico quizás, bueno, neurótico no, pues eso ya... Pero tienes tu carácter. Pero tengo mi carácter y sobre todo siempre, como te dije antes, soy un tipo que cuando veo que la bola no viene por el plato, y entonces lamentablemente en estas cosas siempre hay terceras personas, hay gente que no maneja bien informaciones y cosas, pero Olga, yo le tengo muchísimo cariño, mucho respeto. Qué bueno. Y bueno, como te dije antes, es una de las mujeres más talentosas y gracias por todas esas cosas, y también me alegro mucho que esté muy feliz y que su carrera cada día vaya. Este es el musical de Neil Simon, el de La pareja dispareja. Pero Navaja no lo produje yo simplemente lo protagonicé. Fue una oportunidad única que me dieron en mi país de protagonizar una obra que para los años 80 fue muy exitosa. Hicieron una reposición de la misma y me hicieron el acercamiento. Dicho sea de paso, y como dato curioso, el personaje femenino principal es una persona que se llama Diana la Maromera. Y originalmente iba a ser Olga Tañón. Lo que pasa es que Olga tenía muchos compromisos y estaba preparando ya su disco y todo ese asunto, y creo que estaba recién parida, entonces no pudimos hacer esa combinación ahí. Pero fue una experiencia gratísima. Para mí una escuela, a mí el teatro me llena, me enseña mucho. La primera vez que yo trabajé en teatro, trabajé en la obra La pareja dispareja, que no es un musical, es una obra de teatro, una comedia escrita por Neil Simon. La tradujimos al español. Pero nada más y nada menos que Neil Simon, imagínate. Bueno, pues ya tú sabes lo que te estoy diciendo. Grande liga. Pero mira, me la disfruté como nunca antes, porque esta vez, la primera vez que yo trabajé en la obra, pues yo trabajé en esa misma obra, pero tenía un montón de proyectos alrededor y de verdad, pues, bueno, la sacamos adelante, pero en esta ocasión sacamos el tiempo. Y de verdad que me encantó trabajar ahí. Lo único que no me gustó fue que el tiempo fue muy corto para el trabajo que tuvimos. El tiempo en cartelera, pues. Pero realmente es una de esas cosas que a mí me gustaría repetir, y es uno de los proyectos que tengo, no ahora, pero me gustaría en algún momento poder llevar algún proyecto de teatro a todos esos sitios donde yo canto, para que la gente vea otra faceta de mí. En la próxima parte. Fue una desilusión amorosa que tuve a los 12 años. Ya tú verás qué vida y qué intenso. ¿Un error? No, pues tú no tienes tiempo para que yo te cuente todos los errores que he cometido, hermano. Vamos a un pequeño corte y ya regresamos con Gilberto Santa Rosa. Los imposibles con Leonardo Padrón. Sexto acto. Del despecho al himno del perdón. ¿Cuántas veces te has muerto de amor, Gilberto? De amor, todas las noches cada vez que canto. Pero bueno, estás en el acting de la canción, pero... De amor unas cuantas veces. Bueno, me empecé a morir temprano, no te conté ahorita que a los 12 años ya estaba agonizando. Sí, ya veo. Hablando de esos temas, dicen que cada vez que das un concierto haces una versión nueva de Perdóname, que es ese himno de todos los que han cometido un error alguna vez en asuntos de amor. Háblanos de tu relación con ese tema que es tan emblemático. Pues ese tema es un tema que todo lo que pasó con ese tema fue accidental. La primera vez que cuando yo escuché ese tema, esto es una anécdota que a mí me encanta contarla porque es cierta y además muy graciosa. Yo estaba saliendo de la compañía Combo para la compañía Hoy Sony, en aquel momento CBS. Y me llevaron a Miami con todos estos bombos y platillos porque yo era la nueva adquisición de la compañía. Fui con un abogado que estuvimos meses discutiendo el contrato. El asunto, cuando yo llego ahí, hay un salón parecido a con toda la plana mayor de la compañía. Y bueno, y discutimos 2 o 3 cosas que faltaban. Y bueno, pues vamos a firmar el contrato. ¿Y dónde está el contrato? Y tú no trajiste el contrato. Y yo tenía que traer el contrato. El asunto es que no hay contrato para firmar. Ya yo estoy en Miami. Imagínate. Entonces tuvieron que hacer un operativo de enviar como 30 y pico de páginas por fax
para poder firmar un contrato. Y en el camino Jorge Luis Piloto pertenecía al departamento de artistas y repertorio y me empezó a cantar canciones como para divertirme, porque todo el mundo salió corriendo ahí. Y me canta. Y cada vez que me gustaba una canción, pues ya la tenía un artista. No, pero esa se la di a Luis Enrique. No, pero esa se la di a Pupi. No, pero esa se la di a no sé qué. Y yo le dije, oye, hermano, yo lo acabo de conocer, pero por favor, deme una canción que cánteme algo que no la tenga nadie. Claro. Y entonces me dijo, bueno, yo tengo una cosa ahí, fue lo que me dijo, que no tiene letra, lo que tiene es el estribillo. Y empezó a tararear, perdóname, hasta que llegó al coro. Ajá. Perdóname. Ahí me llamó la atención y le dije, ¿tú sabes qué? Diga lo que diga esa canción, yo la voy a grabar, le dije. Y así fue. Grabé la canción y no le gustó al hombre la canción. Era muy lenta, que no sé qué. Cuando fuimos al estudio, el arreglista, habíamos tenido una conversación y yo había oído una canción, creo que de José Feliciano, que al final él hacía como una especie de improvisación. Y yo le dije, caramba, esta parte déjala abierta para yo hacer una improvisación. Por la improvisación que se grabó. Ahí pasó. La dejamos ahí. O sea, que la versión original empieza a bajar el volumen hasta que finalmente se pierde. Y cuando yo tenía la orquesta, yo tocaba las canciones antes en los shows y después las grababa para ver la reacción de la gente. Claro. Pues quiero que sepa que esa nunca se tocó en vivo y la grabamos allí. Y un buen día estoy tocando en un centro comercial. Nadie me estaba haciendo caso. Y yo aproveché y le dije a los músicos, vamos a ensayar la canción esa nueva que no la hemos tocado nunca. Y empecé a improvisar. Cuando yo miro hacia atrás, los músicos me están haciendo señas de que siga, porque ellos no saben cómo se acaba la canción, porque no tenía un final escrito. Entonces, lo que ellos se organizaban para terminar, yo seguía diciendo... empecé por ahí para abajo. Y entonces, la gente que no me hacía caso antes me empezó a acercarse. Ajá. Y dije, mira, esto parece que está... Y de ahí entonces nació el gimmick de hacerlo. Y entonces fue que lo grabamos en el Carnegie Hall. ¿Y cuál es mi sorpresa? Que eso que yo jamás pensé. Número 1, ya lo habían tocado en la radio. Número 2, era muy larga. Y número 3, yo no sé que la gente se iba a aprender eso. Y ahí me digo la sorpresa. Entonces ahora lo que hago es que termino el verso que la gente se sabe y luego entonces improviso. No te creas que esto es broma. Tú eres la única persona. Óyeme, que a mí me hace sentir así. Si Gilberto Santa Rosa tuviera que enamorar a una mujer y se le prohibiera usar cualquiera de sus canciones, ¿a qué canción apelaría o a qué cantante? Hay unos cuantos de la tribu de nosotros. Cheo Feliciano, por obligación. Utilizaría música de Luis Miguel. No soy muy fanático de ese muchacho. Y una que otra canción de Anita Nazario. Por ahí yo creo que la fórmula me va a funcionar. Séptimo acto. Gilberto Santa Rosa, intérprete por excelencia, compositor ocasional. Gilberto, en toda tu carrera, tú apenas has compuesto 3 temas. Tu argumento es perfecto. Tú has dicho, eso de la composición se lo dejo a los que sí saben, yo prefiero cantar. Ok, pero entonces, ¿qué te hizo escribir esos 3 temas? ¿Y de qué tratan? La necesidad, el propósito que tenía, los primeros 2 fueron 2 disparates que yo hice propio de la época para el primer disco que yo hice. O sea, yo hice uno, me lo grabaron. Esa vez fue una desilusión amorosa que tuve a los 12 años. Ya tú verás qué vida y qué intenso. Qué intenso era el tema. Y el otro lo grabé por ahí mismo. Los primeros 2 discos míos yo grabé 2 de los 3. Imagínate. El último, esos 3 ya son 4, pero yo siempre lo que hacía era que escribía una frase, se me ocurría un coro, se me ocurría algo, un gancho. Y entonces llamaba a gente que de verdad saben escribir. Porque se me ocurría, punto. No te puedo decir que fue. Los primeros 2 quizás fueron motivados por una desilusión amorosa prematura. Okay. Pero los demás fueron porque simplemente me hacía falta esto y no lo conseguía. Y dije, mira, se me ocurrió esta idea. Te hacía falta decir algo, pues. Termínalo. Sí, sobre todo buscando un balance dentro del disco, porque los discos yo los hago parecidos a las presentaciones. Que se lo lleve el río, que se lo lleve el río, que se puente de odio. Lo lleva el río. Es que un amor así no se puede perder por un pequeño error. Déjame ser feliz, sabes que soy de ti, olvide ese rencor. Muchos dicen que el único momento de resurrección que ha tenido la salsa se debe a Gilberto Santa Rosa. ¿Cuál es tu versión sobre la decadencia histórica de la salsa? Bueno, número 1, los que dicen eso se les fue la mano, porque yo creo que hubo un movimiento que nosotros, como te dije antes, no planeamos. Llegamos en un momento correcto, donde la saturación, y esto es un poco de defensa de esta parte del 80 y tantos para acá, porque a nosotros nos acusaron mucho los puristas de desvirtuar la música, de no sé qué cosa, y mi mayor defensa es que siempre la música estuvo buscando fusiones y mezclas y estuvo buscando experimentos con otros géneros. Entonces llegó el momento, y esta es mi opinión, esto no es una ley, llegó el momento en que entre esas fusiones y lo complicado del baile, lo estilizado del baile,
pues la salsa, que era una música popular, se convirtió en una música muy elitista, porque entonces la gente que no podía bailar como se suponía, no podía bailar, y la gente que no podía tocar como se suponía, no podía tocar, y los que no podían cantar como se suponía, no podían cantar. Entonces se empezó a cerrar el círculo. Y las propuestas se tornaron muy internas. O sea, tú oyes una música de los 70 y están hablando de algo que entendemos los músicos y los cantantes, pero tú no lo entiendes. Y entonces ahí yo creo que se perdió un poquito en contacto. De momento apareció esta nueva... Claro. Y así es que la música va evolucionando y obviamente en la evolución pues se pierden cosas y los puristas pues no les gusta mucho. Supongamos un asalto extravagante, pistola en mano, te piden que entregues todos los discos que tienes, que solo te quedes con 3 de ellos. ¿Cuáles elegirías? Te voy a decir ahora mismo, elegiría un disco que se llama Fiesta del Gran Combo. Okay. Elegiría Tito Rodríguez en Puerto Azul. Okay. Y elegiría uno que se llama Un Hombre Solo, Manalón, de Frank Sinatra. Ah, fíjate, qué buena sorpresa. Los imposibles con Leonardo Padrón. Acto de cierre, Gilberto Santa Rosa, en pocas palabras. ¿Una canción inolvidable para ti? Conciencia de Omar Alfano. ¿Una ciudad definitiva, imposible de olvidar para Gilberto Santa Rosa? No, Santurce, Puerto Rico. ¿Una película? El Padrino, el primero. ¿Un miedo? Morirme temprano. ¿Un evento definitivo en tu vida? Pues el evento no fue ni una presentación, ni un disco, el evento fue una mañana que mi papá me estaba llevando a la escuela y me dio la aprobación de mi mamá y de él para que yo siguiera esto como un oficio. Yo me estaba graduando de bachillerato, le dicen ustedes aquí, nosotros estamos en el 4º año de escuela superior. Y ahí fue que él me dijo, mira, cuenta con nosotros, lo que tú quieras hacer siempre y cuando sea algo de bien, ahí estamos. Y eso para mí fue el evento más importante de mi vida. ¿Un error? Ah, no, pero tú no tienes tiempo para que yo te cuente todos los errores que he cometido, hermano. Son muchos, pero de todos aprendí. ¿Una mujer? Mi madre, mi santa madre, que ha sido una mujer muy fuerte. ¿Una muerte? Pues mira, a mí me impactó mucho la muerte de Pellín Rodríguez. Un cantante que yo admiré y un amigo que hice los últimos años de su vida. Estaba muy, muy cercano. Y él tenía mucha fe en mí. Y entonces murió de repente, precisamente llegó de Venezuela y murió y yo esa muerte me afectó mucho. ¿Un paisaje? Un paisaje. ¿Cómo se llama aquí, donde están las dunas? Los médanos. Los médanos. Los médanos de Coro. Yo me quedé dormido y de momento me levanté en medio de aquellos médanos y dije, Dios mío, ¿esto qué es? Y eso me impactó mucho. Es impactante, cierto. ¿Un cantante? Un cantante, bueno, tampoco tienes tiempo para que te cuente. Son muchos. Uno es injusto. ¿Una comida? Un arroz con pollo que hace mi madre, que cuando vayas a Puerto Rico te voy a invitar para que lo pruebes. ¿Un héroe personal? Un héroe personal, mi papá. ¿Una época del mundo en la que te hubiera gustado vivir? Pues a mí me hubiese gustado nacer un poco antes. Mi papá y mi mamá debieron enamorarse antes y empezar su asunto. Porque a mí me hubiese gustado ya ser por lo menos un adulto joven para los 50. ¿Ah, sí? Sí. ¿Por qué? ¿Qué te llama la atención de esa época? La música de esa época. La música, claro. La música de esa época es espectacular. Claro. Ahí empezaron todos los movimientos importantes que más adelante disfrutamos nosotros. Y es verdad, eso tiene mucha conexión con tu estilo, pues, ¿no? ¿Un objeto? Un objeto. Fíjate, a mí me gusta coleccionar muchas cosas, pero yo no soy mucho de objetos que yo te diga. Pero un objeto que sea indispensable en tu rutina diaria de vida. Un celular. Ajá. ¿Un latinoamericano? Un latinoamericano puede ser Rubén Blades, por ejemplo. Okay. Finalmente, una frase que se parezca a lo que piensas de la música, Gilberto. La frase no, pero la palabra que más me gusta para definir cosas tan complejas como la música y tan complejas como la vida de uno es intensidad. ¿Con qué canción cantarías tú la felicidad? Canta Mundo. ¿Tú puedes decir un pedacito? El mundo está lleno de gente que quiere volver a cantar, que quiere olvidar su tristeza, de gente cansada de tanto llorar. Por ahí, ese creo que es de Manuel Troncoso, no estoy seguro. Los imposibles con Leonardo Padrón. Gilberto, oye, gracias por tu tiempo, por tu sinceridad y por esa calidez que
que definitivamente hace ratificar que eres un caballero dentro y fuera de la salsa. Muchas gracias, Leonardo. De verdad que la pasé súper bien. Y para ser, con este dije que yo era un tipo honesto, yo quiero que sepa que con este corre y corre que tenemos nosotros aquí, cuando me hablaban de una entrevista, yo no me puse demasiado simpático, no te creas. Me imagino. Y entonces empecé a pelear. Y yo, ¿por qué? Si yo terminé ayer a las 4 de la mañana en La Guaira. Porque te dije que era un tipo honesto. Ajá. Pero quiero que sepa que le he pasado muy bien, que Olga tiene toda la razón, una entrevista interesantísima. Y de verdad yo soy difícil para emocionar, pero me emocionó mucho tu presentación y te lo agradezco mucho. Así que ojalá que de aquí a un tiempo volvamos a hablar y éxito en tu programa. Venezuela los quiero, ustedes lo saben bien. Seguro, gracias, hermano. Y bueno, te voy a dar un presente, un libro mío que es de poesía, que de alguna manera, como en la salsa hay tanta poesía, Señor. ojalá que en esta poesía haya algo de salsa. Aparte que a mí me encanta leer. Y déjame decirte que estoy debutando en la poesía hace 2 años más o menos que empecé a leer poesía, porque no era lo más que yo leía, de verdad. Y así que vas para allá para mí. Repertorio todavía muy joven, pero ahí tengo gente buena. Además, tú un tema que tiene que ver con las cosas que tú cantas, poner el título del libro, ¿no? Pues sí, ya lo voy a leer. Te lo prometo que lo voy a leer. Ya lo comentamos cuando te vuelva a ver. Bueno, hermano. Encantado, de verdad. Gracias, que sí. vale. Un placer. Igual. Muchachos, a ustedes también, gracias. Definitivamente es imposible no respetar ese talento que nos devolvió la pasión por la salsa. De esta manera, cerramos el primer capítulo de la segunda temporada de Los Imposibles por Onda, la Superestación. Cuéntemelo, ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno, nada, yo... Seguirte. Exacto. Ok. En la producción general de Los Imposibles, María Antonieta Lanz, Susana Rodríguez y Jonathan Reverón. Los Imposibles vas a escuchar. Te voy a dar la postal que tanto te gustó la presentación porque te la llevo. Ay, gracias, qué bueno. En el control técnico, Alfredo Moreno. En la edición y montaje, Anthony López. En un ambiente singular. Gracias, un millón. Oye, Un placer. buenísimo. Oye, mi amor. Gracias, hermano. No hubo problema con... Los imposibles son lo mejor. Y quien les habló, con muchísimo gusto, Leonardo Padrón. Por Onda, la Superestación. Va a tener que darle protección a Mambo cuando salga.